Draghi, buen día. Buenos días, señor Sasso. Está en todos los diarios del planeta esta información que proviene de la OMS, que hablan de una vacuna contra el VIH, una terapia doble en sus guías de tratamientos para el virus del SIDA. Este es un informe que publica, ahora te lo voy a leer, la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Lo leíste? Sí, porque este es el informe y después está la novedad de que hay una vacuna que previene el HIV. O sea, no sé por dónde querés empezar, si lo tenés bien claro, porque los días viernes... Una cosa son los títulos y otra cosa es el desarrollo de esta información científica. Los días viernes se hacen las conferencias de prensa de comunicación, los comunicados. Ajá. Y bueno, yo estoy inscripto, así que voy recibiendo toda la info de OPS y de OMS. En realidad el HIV era una triple terapia. Triple terapia. Era triple terapia. Y ahora es doble terapia. Y ahora es doble terapia. ¿Qué quiere decir eso? Traducilo. ¿Qué significa? ¿Se creó una medicación nueva? No. En realidad se utilizaron estas dos drogas en vez de tres, con mayor potencia, mayor efectividad y eficiencia. Ajá. Entonces, dicen que la Argentina ya venía ensayando esto, como que fuimos pioneros en eso. Aparte de ser pioneros, Mirá. Una vez más, el CONICET, la Fundación de Pedro Can. Sí, grosso Pedro Can, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Grosso. Aparte, Can. Es palabra mayor. Totalmente, a nivel mundial. Entonces, inclusive este tipo de terapia sirve para casos a veces que vos sos portador, pero son difíciles de diagnóstico. Entonces, uno de los efectos que tendría sería negativizar todo esto. Tal es así que desde que vienen investigando la doble terapia, de un porcentaje que rondaba en el 80-85%, estamos en un 90 y pico % de efectividad. ¿No es cierto? Este es el informe, bien. que te vas a contar. Sí, perfecto. Esto, como dice el profesor Can, no es que desaparezca el SIDA, ¿sí? El virus del HIV. Simplemente que con este tratamiento las perspectivas, los efectos adversos son mucho menores, ¿no es cierto? Y evidentemente, no solamente con la medicación, sino con las campañas, etcétera, etcétera, los números son más que alentadores. Vayamos a lo básico, hagamos docencia. A veces hablamos de HIV y a veces de SIDA. ¿Cuál es la diferencia? ¿SIDA es la etapa final, digamos, de la enfermedad? Uno en inglés y otro en español. Yo escucho mucho a los médicos decir, cuando hablamos de SIDA, ya, digamos, cuando el virus hizo mella por ahí en el cuerpo humano. Vos lo tenés como sinónimo. Porque es síndrome de inmunodeficiencia humana. Cuando ya empezás adquirida. Entonces, otra pregunta. Algunos lo ponen así. Está bien. Es más didáctico que otra cosa. Ok. Otra pregunta. La nueva vacuna preventiva, la Fundación Huésped, le preguntan sobre esto y hace publicaciones casi a diario, y le preguntan sobre esta nueva vacuna preventiva del HIV. Y la Fundación Huésped dice: la vacuna contra el HIV estimula al sistema inmunológico para proveer protección ante una infección por este virus. La vacuna propuesta en el estudio Mosaico, se llama el estudio, tiene un fin preventivo, es decir, busca evitar que personas VIH negativas adquieran el virus y no que las personas ya que viven con él lo eliminen de sus cuerpos. Exactamente. Por eso es una prevención. Igualmente todavía falta varios pasos todavía del estudio Mosaico. Fase 3, está en fase 3, dice acá. Actualmente el estudio se encuentra en fase 3. ¿Fase 3 cuál es? Es cuando vos, en la 3 y la 4, es el protocolo que se baja de investigación, es aplicarlo a los voluntarios. Ok. Y la última fase ya es, cumplió con lo que decía
El que se sentó para producir la vacuna, sí. Entonces se hacen las evaluaciones de efectos adversos, efectos no deseados, secundarios. Entonces, si cumple con todos los requisitos, pasa a la fase clínica y ahí hace la aprobación para su comercialización. En esta fase se están testeando o se está haciendo el estudio con 3.800 personas en 57 centros de investigación en 8 países diferentes a lo largo de las Américas y de Europa. Y uno es de una buena muestra, ¿eh? Es una buena muestra. Una de las fundaciones elegidas es, por supuesto, la Fundación Huésped para hacer esa. Pero es una muy buena muestra. Pero pregunto, Sí. ¿cómo chequeas? ¿Te dan la inyección, la vacuna y te dicen anda a tener relaciones sexuales con alguien que tiene SIDA? No. ¿Y cómo se hace el conteo sí. de tu ¿Me entendés? sistema inmunológico. ¿Cómo se hace cómo saben que te previene el SIDA? ¿Se entiende la pregunta? Sí, para el protocolo vos tenés que cumplir, o sea, el sujeto-objeto, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Ser bajo, 1,50 m, no haber tenido esto, no tomar medicación, bueno, distintas características. Bien. Y ahí empieza el control. ¿Qué se hace? Análisis de laboratorio. Se hacen recuentos de anticuerpos, todo el sistema inmunológico completo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vos no lo mandás a tener relaciones, ¿no es cierto? O sea, con un análisis de laboratorio podés... Es ver cómo está tu sistema inmunológico y si realmente, viste, tenés una barrera, aumenta ciertos elementos. Por ejemplo... Claro, sería muy salvaje, digamos, mandarlo ningún comité de bioética la autorizaría. Lo autorizaría. Ok. ¿Dónde está ubicado? Capaz que se hace, pero no lo muestran. Sí. Te decía. En África, no sé. ¿Cómo? En África bueno, no sabemos. Uno de los bueno, sí. nace en África. Nace en África. Y se monitorea África. Ah. La triple terapia, si vos ves... Era la peste rosa en los 80, era la peste rosa. Porque empezó o comenzaron a detectarlo en grupos de homosexuales. Sí. Después, obviamente, fuimos aprendiendo mucho, o la ciencia fue aprendiendo mucho. Pero, a ver, en la época de la peste rosa, el Hospital Muñiz, nave insignia de la infectología argentina y la parasitología, me contaba el profesor Maglio, infectólogo, que había médicos que no querían atender. No querían entrar. O sea, los internaban. Sí. Y había médicos, o sea, en un hospital de infecto contagioso. O sea, era muy loco todo eso. Pero bueno, eso era la desinformación. Nos pasó con la pandemia al principio. Claro, era el temor. ¿Te acordás que nos decían, lavá la banana que compraste en la cooperativa obrera porque viene con el virus? Y después nos dijeron, no, con los objetos no pasa tan... Hay un actor famoso de Hollywood que hace que se visibilice el HIV, ahora no me acuerdo el apellido, antes de Magic Johnson. De un basquetbolista también famoso que hace que se conozca la enfermedad a través del resto de la población. No me acuerdo del actor famoso. La película Filadelfia, que la otra vez la veía. Tom Hanks. Sí. ¿Cuántos años tiene la película esa? Denzel Washington. Tremenda película. De abogado negro. Tremenda. La escena donde se presenta y le da la mano y él le dice tiene HIV y saca la mano rápido es... Ahí está, lo bueno que está eso de la ignorancia, claro, ¿no? que teníamos durante tantos años. Tiene miedo. Hasta que terminan siendo amigos. Sí, el que lo iba a defender. El que lo iba a defender, ¿viste? Dice, bueno. Sí. Creo que la película es del 92-93. Y debe ser. 94 como mucho. Fue terrible. O sea, terrible el español en el buen también. sentido de Antonio Banderas. Banderas. Banderas era la pareja de él en la película. Claro. ¿Quién, perdón? Rock Hudson. Rock Hudson tenía HIV. Bueno, por eso es a través de él es que mucho antes de Filadelfia es que se visibiliza la enfermedad a través de Rock Hudson, que era el macho americano, claro, el macho alfa, gran galán, pobre, ¿no es cierto? Y en realidad él lo sufría. Por eso lo pudo padecía. decir, bueno, pero después se armó todo un lío porque las actrices que habían trabajado con él pegaron el grito en el cielo. Dice, yo me estaba besando con alguien que tenía HIV. Claro. O sea, fue todo, revolucionario. Qué bárbaro. Bueno, hablamos... Y en nuestro país los metían presos. A los ¿A quién? sidosos lo llamaban. Ese es sidoso.
De eso no recordaba. No, yo tampoco. Sí, lo del lo del hospital lo Muniz. metían por contravenciones. No, lo pero eso metían eran los por- travestis. o sea, no, cuando hubo un problema, Cristian lo sabe muy bien. En el hospital Muniz, no, pero en el hospital Vos, Muniz, o sea, pero cuando- pará, sí. no nos vayamos. En el hospital Muniz es cierto que no todos los médicos entraban a las salas o a los No. pabellones donde estaban los enfermos de SIDA, cuando en realidad es un hospital dedicado a este tipo de infecciones, ¿no? Sí. Justamente. Y había médicos que decidían no atender. Ujú. Que esto generó también toda una cuestión de debate, entiendo, científico en la comunidad médica. Lo de meter preso no lo había escuchado yo, pero bueno, vos... Hubo un momento, Sí. después, es Que como los importante la leprosos, como los confidencia- leprosos, que lo mandaban es a la importante isla. la confidencialidad. A los leprosos sí los encerraban todos juntos. Claro. A ZT le daban. Claro. La confidencialidad de tus datos son inviolables. En el caso del HIV, los primeros análisis que se hacían eran como, me hice un hemograma, ¿está? O sea, listo. O sea, viene, yo soy el bioquímico, Guillermina la secretaria, lo lleva, y había todo ese morbo, ese temor, Sí. no morbo, ese Sí, temor. no, pero había una Dice, che, cuestión. ¿viste el de la cama 5? Carlito García, tiene SIDA. Oh, ya. Bueno, entonces se creaba todo un problema, No, empezaba pero a ir la- aislamiento, nadie quería ir. Y en las comunidades también pasaba. Pero por supuesto. En los 90, che, fulanito, ¿viste? Y empezaba el rum rum en la ciudad, en los pueblos. Fulanito, dicen que tiene, no sé, y lo veían más flaco, me parece. ¿Viste? Y era todo como un comentario de viejas con ventillera. Ay, no sabes, me parece. Claro. No, lo ves, está flaco, me Y hubo parece que casos, tiene... Claro. Sí, se pescó el Hubo bicho. casos ahí en el Muñiz, donde eso se filtraba, ¿sí? Y yo agarraba y decía, che, acá tengo un traba, lo digo así porque se utilizaba, tengo un puto que realmente, ¿viste? No, esto pone en riesgo, ¿viste? Ah, para sacarlo de Entonces, circulación lo cuando metían en casa. claro, cuando salían, cuando le daban el Mirá vos. alta, Ah, mira. ¿viste? Contravención. ¿Viste? A esto, al otro. Se dio justamente en las Fuerzas Armadas, era contra el Código del Honor. O sea, Ser homosexual. hay un código determinado, porque aparte no Sí, se decía. No, pero sí está penado, perdón, doctor Long, sí está penado que uno, homosexual o no, cualquier persona, a sabiendas que tiene una enfermedad, Sí. digamos, si vos se la contagiás, vos sabés que estás, Sí. digamos, que podés tener una enfermedad transmisible sexualmente y seguís adelante, eso está penado por ley, ¿no? Está específicamente contemplado en el Código Penal. Claro. Eso después de una reforma. Sí, sí, claro. Por eso nosotros Pero tenemos... son ante casos eso, De diferentes. transmitir de por manera ejemplo, intencional claro, una enfermedad de claro. transmisión sexual. Y es nuestra obligación, más allá del secreto médico, hacer la denuncia correspondiente. Y O sea, si yo no, corroboro pero que pará, tengo un paciente hubo con otros HIV, casos. tuberculosis, se hace la denuncia obligatoria. Es una Hubo- enfermedad de denuncia obligatoria. Hubo otros casos que también había mucho mito, el tema de... Hubo algunos casos, yo conozco uno, de tipos que robaban con una jeringa en la mano. Sí. Y en vez de llevar una pistola, un revólver, decían, tengo SIDA, Tengo SIDA. si no me das... y Lo usaba como arma impropia. Exacto, sí. ¿Mm? Sí. Sí, Qué sí. bárbaro, ¿eh? Totalmente. Bueno, yo he estado acá Claro, dejaban la aguja en el teléfono público y era ver una aguja o tirada. en los toboganes. Eso pasaba en los parques. En los parques. Yo me acuerdo, mi vieja me decía, cuidado en el parque. Parque de En los Mayo 90 pasaba eso. Había desde preservativos y Sí. agujas, jeringas, Sí. había de Sí, todo. sí, y uno sí. siempre andaba con un Sí. terror. Sí. Totalmente. El SIDA fue un antes y un después Mm. en todos los aspectos de la vida. Mm. Incluso en los deportivos, el tema de cambiarte la camiseta cuando tenés sangre o que salgas Claro, del campo de juego cuando claro. tenés sangre, Es es cierto. justamente Eso para sigue evitar el siendo- Es contagio. cierto. En el boxeo, Mm. en todos los ámbitos. Eso tiene que ver por el flagelo de esta enfermedad. Terrible. Bueno, Era- muy interesante. Muy interesante. Incluso Sí. acá hubo un caso dentro de las Fuerzas Armadas donde todavía estaba la conscripción Ujú. y había un HIV positivo. En todo su conflicto, esa persona, a modo de castigo, tuvo relaciones con varios, adrede, sin decirlo. Ah, esa persona, La ese persona tipo, por ser infectada por haber sido discriminado como venganza contagió tenía a un varios. conflicto familiar previo, había sido
Qué locura. violado por el hermano, el padre, Qué toda locura. bueno, terrible. Sí. Y él en venganza, Contagió a todos, los ¿no que es pudo. cierto? Todo lo que pudo. Bueno. Por ejemplo, ¿ves? Ahí está. Otro mundo. Ahora me acuerdo. Otro Esa mundo. persona Otro mundo. fue presa. Y claro. Sí. Estaba Y presa. sí, Sí, y sí. sí, claro. Pero estaba presa porque infectó a Claro. los demás sabiendo que estaba Sí, infectado. adrede. Después, En la conscripción, Claro. cuando vos te hacían el examen pre-conscripción, era súper vejatorio. Estábamos todos desnudos. ¿Vos lo hiciste? Sí. Y estábamos todos desnudos. Había que agacharse. Te decían así, ábranse los cantos. Ah, la Y mierda. estábamos todos en fila. Iban mirando. Y ano complaciente tocaba. Y- Ano complaciente. Adelante de todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, eso justo nos decía un oyente. Ano, lo que estás diciendo vos. ano complaciente. Chao. Y te, Daf. te corrían directamente. Te salvaba de la colimba, pero Mm. era súper humillante. sí. Nunca, para- nunca supe ¿No? cómo había zafado vos. Sí. Daf, rosca floja me quitaron. Bueno, no, escuchame, eso es terrible. Bueno, el- después de eso sale que todos los informes donde vos pedías HIV venían ensobrados. Claro, lacrado, Claro. porque era información súper Entonces, secreta. yo pedía en el hospital, por ejemplo, estaba en el PENA, Mm. pedía Mm. un informe y venía. Pero Solamente incluso para- hasta hace no mucho había campañas nacionales, incluso acá lo hemos visto en Bahía, donde vos te ibas a hacer el análisis si tenías alguna duda, y Sí. sigue siendo algo confidencial, Sí. digamos, porque son datos privados lo que uno tiene, ya sea Todo es desde privado. presión Sí, sin alta duda, sin hasta duda. esto, pero esto es como estigmatizante, entonces con más razón hay como un secreto, ¿no? Después está en cada uno, digamos, si lo quiere contar o no, pero no sé si sigue estando cada año No, no. esa campaña. No hay- no, Porque, no hay digamos, se le campañas, daba o sea, mucha bola, se le dio mucha bola. Olvídate, campañas no hay. O sea, yo la única campaña que estoy viendo Sí. ahora, que siempre hablamos nosotros, es Ciudad de Buenos Aires, con la gripe. Mira, Después del resto. te hiciste macrista, un día te hiciste macrista. Mira, Perdón, ¿cómo me hice? Guille, Es. algunos mensajes de Jorge Jorge. Macri, ¿sos? No, de Mirá. Jorge. Muy bien. Buen día, Sí. chicos. Todo eso que hablaba el doctor, ¿es preventivo? La gente que ya estamos negativizados y con tratamiento, ¿sirve eso que comenta? Y además agrega, dice, tengo 61 años y hoy todavía ese estigma sigue estando. Sí. Falta información, mucha información, y Ujú. los chicos jóvenes se creen que se las saben todas. Mm. Es una pena. Mm. Alguna vez lo hemos charlado acá. Siempre justamente. cuando uno es joven se cree que se la sabe todo. Después Claro. te vas Y dando a- cuenta que sabes cada vez menos, ¿no? Y aparte, le hemos charlado con vos, Germán, tiene cura. Claro, eso es Tomo dos terrible. me Eso es tomo dos terrible. pastillitas y ya está. Eso es terrible. No, Eso es no terrible. así. Eso Porque es terrible. justamente una de las cosas que dice el informe, Sí. léanlo, lo de acá, Sí. léanlo bien. Sí. Justamente es ese. Muchachos, empiecen Mm. a actuar responsablemente porque esto no es una pavada. No, tal cual. Y en realidad lo de las dos drogas es para evitar el efecto bomba que tiene 3 drogas a largo plazo. Ah, Y después, bueno, se negativizan. Después están los portadores que están sanos. Por ejemplo. ¿Cómo portador sano? Sí. O sea, tenés el virus del HIV, pero está bloqueado por tu sistema inmunológico.